es evitar cualquier tipo de reacción de la Unión Cívico-Militar Policial ante un escenario que cada vez se incrementa de una posible agresión contra el territorio nacional. Lo que funcionó para cambiar de régimen en Irak, lo que funcionó para cambiar de régimen en Libia, lo que funcionó para cambiar de régimen en Siria, aquí ha fracasado. Y es esa carga histórica. Desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo hay más de 3.400 kilómetros lineales. Eso hace sumamente difícil un desembarco a través de un portaaviones. Entonces ahí es donde entran otros elementos. Entran los Sukhoi, entran las siglas y entra el sistema de capas que nosotros tenemos. Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por ANTV. Las últimas semanas se ha incrementado la operación psicológica contra el presidente Nicolás Maduro y todos los venezolanos. La última decisión en ese doble juego que mantiene los Estados Unidos, como hemos insistido en otros momentos desde el siglo XIX hasta ahora, en esta última jugada, Trump ha generado un área de exclusión aérea unilateral. Por supuesto, la acción de Trump tiene varios componentes que deben ser vistos. Primero, es que sigue actuando bajo lo que yo he llamado la doctrina Monroe 2.0 o la doctrina Monroe relanzada. Porque el cierre o la apertura de un espacio aéreo soberano, como es el espacio venezolano, es una decisión del Estado venezolano. No es una decisión de un ente nacional extraño como es el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que aquí estamos viendo es parte de otra operación psicológica destinada a crear alarma, angustia y miedo. De eso es lo que se trata en las OXY. Se trata de generar un exceso de dopamina y oxitocina para producir, y adrenalina para producir una inhibición. Esa inhibición tiene dos líneas indudables de acción. La primera, por supuesto, es evitar cualquier tipo de reacción de la Unión Cívico-Militar Policial ante un escenario que cada vez se incrementa de una posible agresión contra el territorio nacional. Y la segunda es aún más perversa, porque lo que trata Trump con esto es buscar que algún actor político, que algún actor de la estructura de poder de la sociedad venezolana intente un cambio de régimen a través de acciones violentas. Lamentablemente para Trump y para los sectores de inteligencia, que yo sigo insistiendo son muy poco inteligentes en términos reales de los Estados Unidos, nosotros tenemos un acumulado histórico de resistencia, de capacidad de respuesta que ha sido nuestro escudo natural. Y por lo tanto ese escudo basado en lo que es el recorrido histórico de nuestros indígenas, yo recuerdo de nuevo, irrumpe Colón en 1498 y la última resistencia indígena cae en 1590, es decir, casi 100 años de resistencia. Cuando uno lo compara con lo que sucedió en la sociedad azteca o la sociedad maya, que inmediatamente fue derrocada, uno observa lo que es la carga caribe, esa carga histórica que la tenemos en nuestro ADN. Sumémosle además toda la iniciativa histórica de resistencia, de valor, de improvisación, de inteligencia, de movilidad que le agrega a Simón Bolívar, Páez, Urdaneta, Cedeño, Piar, tantos héroes que hay que fueron capaces de derrotar al ejército más importante y más poderoso que venía nada más y nada menos que de obtener una estruendosa victoria sobre Napoleón Bonaparte y los ejércitos franceses, que fueron los más extraordinarios que existieron en el primer tercio del siglo XIX. Si eso no fuera suficiente, nosotros hemos venido construyendo toda una doctrina propia, basada en la idea de soberanía que esbozó Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, primero en 1815 y luego en el Discurso de Angostura. ¿Qué elementos de ese pensamiento de Bolívar tienen impacto en nuestra doctrina de seguridad y defensa y cómo esto de alguna manera responde a las acciones que desde el punto de vista de las operaciones psicológicas adelanta el gobierno de Donald Trump? Bueno, Bolívar decía en la Carta de Jamaica
que América y Venezuela podían generar la unidad del universo. A partir, indudablemente, del equilibrio del universo, hablaba Bolívar en la Carta de Jamaica. ¿Por qué hablaba Bolívar del equilibrio del universo? Porque para Bolívar la soberanía no era algo estático, no es simplemente la defensa del territorio, la soberanía era una soberanía también de defensa de lo cultural, de las identidades que han caracterizado al venezolano, la conservación, la exaltación de la educación como un elemento praxeológico. Ahí el impacto de Simón Rodríguez en el pensamiento de Bolívar es indudable. Rodríguez nos hablaba de la topofilia, del amor a lo local, y es lo que Bolívar sostiene posteriormente en su discurso de Angostura. La educación como un elemento de transformación, la educación como un elemento de lucha. Y es esa lucha, es esa educación la que nos ha permitido a nosotros, los venezolanos, en este siglo XXI, resistir. Las operaciones psicológicas contra nosotros siempre han estado presentes. Yo debo recordar acá que cuando Chávez comenzó la campaña electoral que lo lleva a triunfar en 1998, salieron con la excusa de que Chávez iba a freír en aceite la cabeza de los adecos y los copellanos. Luego fue aquel tema de que con mi educación no te metas, la cubanización, la aparente cubanización de la sociedad venezolana. Luego han sido otras etiquetas, que el socialismo nos llevaba a la ruina, que este país se había ido por el despeñadero, que el chavismo era culpable de todo lo malo que ocurría, que el chavista era bruto, que la chavista era fea, es decir, toda una construcción simbólica que era detrás de todo eso una operación psicológica. La respuesta ante todo eso ha sido contundente. Lo que nosotros hemos hecho a partir del año 19-20, que inicia la recuperación, a partir de un gran esfuerzo que adelanta el presidente Nicolás Maduro, es perfecto para construir un antimodelo a la intervención. Porque entonces acá entra el análisis comparado. Lo que funcionó para cambiar de régimen en Irak, lo que funcionó para cambiar de régimen en Libia, lo que funcionó para cambiar de régimen en Siria, aquí ha fracasado. Y es esa carga histórica. Y por lo tanto, esto nos permite a nosotros entonces entender el escenario en el que estamos. Yo he insistido mucho, la operación comienza el 17 de agosto. Se anuncia la movilización de efectivos militares. Inmediatamente los influencers, porque se trata de una realidad virtual impulsada a través de las redes sociales y de la manipulación que se hace en las redes sociales, dijeron ahora sí, y empezaron con el tic-tac, tic-tac, ya llegó tu hora, Nicolás. La realidad ha sido otra. Los venezolanos están celebrando la Navidad. Los venezolanos acuden masivamente a espectáculos. El día viernes tuve la oportunidad de asistir al concierto de Buena Fe con Omar Acedo, extraordinario, más de 10.000 personas en el Teresa Carreño que no tenían ni un ápice de molestia psicológica o depresión. Si eso no fuera suficiente, el fin de semana me acerqué a La Guaira por el Paseo de Macuto, concurrido, la gente de lo más relajada. Lo único malo de esto que está ocurriendo es que el Caracas y Magallanes van de último en la tabla, ¿no? Pero de resto todo ha sido bastante extraordinario. Es decir, los venezolanos estamos actuando dentro de lo que cabe, de la absoluta normalidad. Esto, por lo tanto, nos permite a nosotros hacer un análisis sobre las operaciones que Trump viene desarrollando. Por una parte, reconoce abiertamente que hizo una llamada al presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro informará en su momento el tono, la naturaleza y la dinámica de esa llamada confirmada por el presidente Donald Trump y que fue filtrado a través de un artículo del New York Times. Y mientras que mantiene esa aparente conversación, ese intento de diálogo, por la otra parte presiona para una zona de exclusión aérea, que tiene un equivalente a lo que le hicieron a Saddam Hussein en Irak inmediatamente después de la Primera Guerra del Golfo, cuando finalizó en 1991. Ya hemos señalado que esa acción unilateral es violatoria del derecho internacional. Es violatorio, es un acto de agresión según la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto no declarado de guerra, aunque no se ha disparado una sola bala o un solo cohete contra un objetivo militar venezolano.
estamos ahí observando una agresión. Pero esta agresión, detrás de esta agresión debe haber una comprensión de las dificultades que tiene. ¿Qué pudiera producirse? Insisto en que una acción armada prolongada está prácticamente descartada. Fíjense que el sistema defensivo venezolano es un sistema defensivo que tiene varias capas. Están las regiones de defensa integral, están las zonas de defensa integral y después están las áreas populares de defensa integral, las APEDI. Esas APEDI acaban de ser reforzadas a través de la promulgación en la Asamblea de la ley del órgano de dirección de defensa integral. ¿De qué se tratan estas distintas capas? Se trata de escenarios. El primer escenario, un ataque aéreo. Si se produce un ataque aéreo, nosotros tenemos los radares chinos que nos permiten detectar desde grandes distancias la posibilidad de un ataque aéreo. Tenemos un sistema de misiles Su rusos que son de largo alcance. Tenemos un sistema de misil medio, de intersección media, y sistemas IGLA de intersección a corta distancia, un poco más de 1 kilómetro. Eso es previendo un ataque aéreo. Si ese ataque aéreo fuera efectivo, es decir, si fuera exitoso contra algún objetivo estratégico de infraestructura crítica nuestra, obviamente lo siguiente que ellos pudieran intentar es una agresión en el terreno. Ahí entonces entran las dificultades y las características del territorio. Insistido, desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo hay más de 3.400 kilómetros lineales. Eso hace sumamente difícil un desembarco a través de un portaaviones. Entonces ahí es donde entran otros elementos, entran los Sukhoi, entran las siglas y entra el sistema de capas que nosotros tenemos. Si se produce un ataque, que es la posibilidad en términos militares contra una infraestructura o un intento de ataque contra la estructura de poder en Caracas, las regiones de defensa integral pueden seguir actuando unilateralmente y tienen órdenes de mando, tienen estructuras de movilización en el territorio, se han articulado con los más de 5.000 circuitos comunales para crear las unidades milicianas de combate comunal. Es decir, hay una estructura en el territorio que puede contener. Luego, ¿de qué se trata esto? Se trata de hacer sumamente costoso en términos de recursos y en términos de vidas humanas una posible agresión contra el territorio. Pudieran intentar, como lo ha dicho Diosdado Cabello, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, como lo ha dicho Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República, como lo ha afirmado el propio ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Pudieran intentar entrar. El tema es cómo van a salir. Con esa estructura multicapa de la cual estamos hablando, cada calle, cada edificio, cada rincón se transformaría en un campo de batalla. Y entonces ahí es donde debe entrar el análisis comparado. Cuando los Estados Unidos en las últimas décadas ha tenido que entrar en el territorio a combatir, ha terminado fracasando. Irak y Afganistán son la muestra perfecta del fracaso ante la incapacidad de, mediante la superioridad aérea, que es lo que buscan, lograr de alguna manera que sus tropas se muevan libremente en el territorio. No lo logran y por lo tanto tienen que entrar a un combate centímetro a centímetro de ese territorio. Y en el caso venezolano, queridos compañeros que nos vengan, así lo vemos, insisto, son 916.000 kilómetros que tenemos, los 159.000 kilómetros de la Guayana Esequiba y los 710.000 kilómetros de espacio marítimo. Cada milímetro, cada centímetro de esos más de 1.700.000 kilómetros se van a transformar en una trampa de muerte para el que intente penetrar este territorio. Ya lo demostró Bolívar, ya lo hemos demostrado insistentemente, lo volvimos a demostrar en 1902, lo volvimos a demostrar cuando los alemanes intentaron la operación New Land en 1941 y lo demostraremos en cada coyuntura en la cual se intente apretar a los venezolanos. Porque la carga histórica nos marca, nos define, nos indica el camino. Esta sociedad no se va a dar por vencido. Decía en una carta Pablo Morillo al rey que los caraqueños eran la especie más insurgente que había conocido, que los colombianos podían ser controlados, que los peruanos podían ser controlados,
que los de la audiencia de Quito podían ser, pero que los venezolanos siempre resistían, y eso se ha mantenido. Nuestra capacidad de resistencia, nuestra capacidad de improvisar, nuestra capacidad de defender orgullosamente este territorio ha quedado demostrado más de una vez. Y tengan la seguridad que ese ejemplo lo vamos a repetir. Por lo tanto, el anuncio de una zona de exclusión aérea lo que busca es crear una presión psicológica. En términos reales, en términos de una operación, Donald Trump tiene tres grandes dificultades. La primera es de orden interno. Una acción de guerra necesita la autorización del Congreso. Y por eso es que busca provocarnos creando una casus belli. El tema es que no lo ha logrado. La inteligencia de Nicolás, la inteligencia de esta estructura militar de defensa civil que nosotros tenemos, ha sido tal que ante todas las amenazas que ha adelantado, nosotros hemos generado una contramedida. Nos generaron un desabastecimiento programado, creamos la estructura CLAP. Nos quitaron millones de dólares, más de 1.200 millones de dólares en oro retenido en el Reino Unido. Nosotros hemos logrado rescatar otras partes. Chávez, previendo un escenario, produjo una repatriación de esos recursos. Hemos logrado, a pesar de las medidas coercitivas, de más de 1.100 medidas coercitivas, hemos logrado elevar la producción petrolera a más de 1 millón de barriles. Estamos muy lejos de los ingresos de 55.000 millones de dólares que tuvimos en un momento determinado. Pero ya vamos por 1 millón de barriles producidos, que permite de alguna manera un respiro a esta economía. Ante la estructura que nosotros estamos viendo, es decir, ante las operaciones de intentos de incursión, como fue las operaciones que desarrollaron en un momento determinado, nuestra estructura de 3 capas ha funcionado. Lo vimos en La Guaira, lo vimos en Macuto, lo vimos en los actores reteniendo y detectando a tiempo. Es decir, hay toda una infraestructura que nos permite a nosotros tener la tranquilidad que se refleja en la concurrencia a un juego Caracas-Magallanes, que se refleja en los conciertos como el del viejo reggaetón en el Poliedro, o que se refleja en la extraordinaria concurrencia que pasó este viernes con el tema del viernes del Black Friday. Era asombroso ver los centros comerciales, la gente haciendo cola, comprando, que es una narrativa en la práctica simbólica que contradice la tesis de que los venezolanos estamos todos nerviosos, que los venezolanos estamos a punto de un colapso. Este pueblo no se da por vencido bajo ninguna circunstancia, porque la naturaleza de lucha, nuestro valor comprobado en el transcurso de siglos y siglos, sigue en esta piel. Cada vez que transpiramos historia. Cada vez que sudamos heroísmo. Cada vez que nos agotamos, nos recordamos del recorrido épico, de aquella frase: ¿qué vamos a hacer?, le preguntaron a Bolívar en un momento crítico, y Bolívar decía: triunfar. Lo mismo que dijo Fidel Castro cuando desembarcó en el Granma. Por lo tanto, estamos asistiendo a una operación de nuevo tipo. El presidente de la Asamblea Nacional además anunció este fin de semana la conformación de una comisión especial para averiguar las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros vamos a actuar ante los órganos internacionales a efectos de defender y de denunciar estos asesinatos extrajudiciales que ha venido cometiendo los Estados Unidos. Porque además lo que está en juego es la deshumanización, es la necropolítica, es la capacidad que quiere asumir el gobierno de Estados Unidos y las grandes potencias de decidir quién muere y quién vive. Y eso explica lo que está sucediendo en Gaza. Eso explica el tratamiento de los migrantes en el Magreb africano. Eso explica lo que pretenden hacer con nosotros. El bombardeo de lanchas en el Caribe intenta generar un miedo, un terror. Intenta de alguna manera reducir el transporte marítimo, en donde China y Rusia tienen una mejor colocación. De eso es lo que se trata toda esta operación psicológica. Y les ha fallado absolutamente. Como
como decía el adagio popular, no pegó una, diría Trump. Por eso es que yo señalo sarcásticamente que la inteligencia norteamericana es poco inteligente. Entonces decíamos, tiene una situación interna Trump sumamente difícil, porque no tiene los votos de los republicanos y los demócratas para autorizar una operación de guerra. En segundo término, no cuenta con la unanimidad del alto mando militar porque sabe que una operación de este tipo va a ser altamente costosa. Pueden sí, indudablemente, intentar un bombardeo selectivo como lo hicieron en Irán recientemente, pero eso no significa que nos vaya a derrotar ni que nos vayamos a dar por vencidos. Y tres, aún siendo exitoso eso, tienen la enorme duda que no van a contar con la anuencia ante la posibilidad del peor escenario, eso es, que desestabilicen al gobierno, cosa que, insisto, lo veo sumamente difícil porque hay unas Fuerzas Armadas que se mantienen fieles a la doctrina bolivariana. Y por lo tanto, esas Fuerzas Armadas, en conjunto con la milicia, actuarían y transformarían este territorio en una terrible trampa mortal para una ofensiva militar de gran escalada. Y eso sería sumamente peligroso para Donald Trump. Recordemos que Trump llega al poder con el discurso de que es un presidente que busca la paz. Cuando se postuló para el Nobel de la Paz era porque las conversaciones que estaba adelantando entre Zelensky y Putin para el tema Ucrania estaban buscando la paz. Señaló que en otras partes del mundo también había buscado, intentando un acercamiento entre China y Taiwán para llegar a un acuerdo. La verdad es que meterse con Venezuela lo puede meter en una aventura bélica de la cual sabe cómo va a entrar, pero no sabe cómo va a salir. Porque esa estructura multicapa que hemos explicado acá es una estructura que está lista y preparada para activarse. Cada responsable de las regiones de defensa integral, cada responsable de las zonas de defensa integral, cada capitán responsable de las áreas populares de defensa integral, cada responsable de las unidades milicianas de combate está preparado para actuar en el territorio de acuerdo a las características de ese territorio. Por lo tanto, esa defensa multicapa está activa y preparada para repeler cualquier ataque. Esto se va a convertir, en caso tal de que Trump lo intente, en una aventura peor, con resultados peores de los que pudo haber experimentado la sociedad norteamericana, que aún no olvida que le sucedió en Vietnam. Porque, insisto, este pueblo tiene enormes raíces históricas que le permiten estar preparados para la defensa. Entonces, no nos preocupemos los venezolanos. Además, no es la primera vez que se intenta esta exclusión aérea. Yo les debo recordar a ustedes que entre 2017 a 2019 muchas de las aerolíneas dejaron de venir acá a Venezuela y el país no se paralizó, el país continuaron llegando. Contamos con el apoyo de Rusia y de China y de otros países que no se plegaron a esto, porque esta decisión de un área de exclusión aérea unilateral decretada por Trump es una sobredimensión de las medidas coercitivas. Lo que busca es presionar a otros países y a otras aerolíneas. Y el gobierno de Venezuela actuó como se debe actuar. Usted no va a volar, se le suspende su licencia. Usted es el que va a perder. Porque Venezuela, por su posición geográfica, estratégica, en la parte más septentrional de América del Sur, es decir, en la parte más norte de América del Sur, es un elemento clave en las rutas aéreas en el mundo. En conclusión, y esto es importante que lo digamos, es que este pueblo se sigue manteniendo firme, valiente y unido. Ninguna de las operaciones que han intentado han tenido éxito. Realmente aquella comiquita que ustedes se deben recordar que le salía todo mal al Pato Lucas y el coyote del Correcaminos, yo creo que esa inteligencia norteamericana está emulando al coyote y al Pato Lucas. Nada les ha salido bien, nada les va a salir bien, porque este pueblo ha demostrado en cada circunstancia histórica que tiene la capacidad de resistir. Somos un pueblo insurgente y lo seguiremos demostrando.
Esto ha sido Así lo vemos por ANTV. Hemos terminado el análisis, pero nunca vamos a cesar en nuestra interpretación y en nuestro compromiso para entender lo que sucede en Venezuela y el mundo. No se lo pierdan.